Ok, vamos Recording in progress. Les estamos avisando que vamos a grabar, pues, como todos los webinares. Bienvenidos de nuevo a este espacio de Amino Gran Academic. Para su director Gildardo Uribe, siempre es un placer estar cada 15 días con ustedes. Un saludo especial a todos aquellos que nos están acompañando el día de hoy, tanto en la plataforma Zoom como por el canal YouTube o por el Facebook Live, y a aquellos que ven el webinar de manera asincrónica en los momentos en que puedan. El día de hoy vamos a trabajar un webinar muy especial. Está dedicado para los nutricionistas, pero para todos aquellos profesionales del área de la salud, porque la aplicación también se puede hacer para otras profesiones y otro tipo de consultas. Esperamos hacer esto mismo con médicos, con fisioterapias y demás, así que aquellos que usen el equipos de bioimpedancia y quieran participar nos pueden escribir. Vayan dejando sus preguntas, por favor, por el chat, y nos pueden contar desde qué país nos están visitando para conocerlos un poco mejor. Y a medida que los dos ponentes de hoy pues vayan exponiendo, si tienen alguna duda nos la hacen saber a través del chat. Hoy nos acompañan entonces dos colegas. Nos acompaña Rafael Gómez. Rafael es especialista en nutrición con posgrados en nutrición clínica y deportiva. Es de Nicaragua. Bienvenido, Rafa. Ahorita te doy la palabra para que se siga presentando y nos cuente un poquito más de tu vida profesional. Y nos acompaña también John Freddy García. John Freddy es nutricionista, dietista, es chef, de la Universidad de Nutrición y en consulta privada en la ciudad de Pereira, Colombia. Bienvenidos ambos. Rafa, te doy la palabra para que saludes a la gente antes de arrancar. Ok, gracias. Pues bienvenido a todos los que se están conectando, y pues, para mí es un honor y un placer por la invitación y compartir un poquito de mi conocimiento con todos ustedes. Y bueno, yo soy de Nicaragua y pues soy licenciado en nutrición, y pues tengo algunas formaciones de posgrado de nutrición enteral, parenteral, inmunología y nutrición hace poco, y también nutrición deportiva, y entre otras pues formaciones continuas para podernos enriquecer y dar un mejor abordaje a nuestros pacientes. Gracias, Rafa. John, saludo a la gente, a la audiencia. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, en este caso tengo experiencia en el manejo y tratamiento de pacientes con enfermedades crónicas, en unidad de cuidado crítico, también soporte nutricional enteral y parenteral. Actualmente docente y muy contento de estar acá compartiendo con todos ustedes. Muchísimas gracias, muchachos. Bueno, vamos a entrar en materia, que yo creo que para eso todas las personas que nos están acompañando entraron. Saludos a la gente que siempre nos acompaña. Por ahí veo a Daniela, a algunos estudiantes, a Laura, bueno, a los estudiantes de la universidad, a los colegas de Colombia y del mundo que nos acompañan y que nos van a ver asincrónico. Vamos a empezar, chicos, y lo primero que quiero que le cuenten a las personas es ¿cómo usan ustedes la bioimpedancia en la consulta? ¿Por qué no nos hablan un poquito de eso? Dejando de lado un poquito el tema de los indicadores para el final. Recuerden que cada uno tiene alrededor de unos 10 minutos para que nos pueda contar qué hacen con bioimpedancia en su vida profesional, tanto en consulta o si hacen alguna otra cosa. Hagamos énfasis en consulta, pero pueden contarle a la gente lo que hace. Adelante, Rafa, cuéntanos. Ok, bueno, la impedancia en la consulta nutricional ahora es importante, porque antes hablábamos índice de masa corporal, son métodos tradicionales de antes, el peso, nos enfatizamos mucho en el peso. Y ojo con esto, o sea, todavía hay profesionales que se enfatizan mucho y evalúan la evolución del paciente solo con el peso. Mientras que ahora la impedancia tenemos esa alternativa que es más funcional, más dinámica, en el sentido de que podemos nosotros ver otros parámetros y ver de una manera más clara la evolución del paciente y nuestra intervención como profesional, en este caso como nutrición, la intervención en nutrición. Entonces esto se hace de una manera más dinámica y que también a los pacientes les gusta, porque realmente van aprendiendo de que no todo gira alrededor del peso, y que la gente hoy en día vive un poquito, si lo queremos ver, trastornada con esto, lo del peso.
Y también en el área clínica con otros parámetros que nos ayudan a ver la evolución de la enfermedad de nuestros pacientes. Entonces, la verdad es que es muy útil hoy en día y sobre todo, pues, más accesible que antes, que hace un par de años atrás. Entonces, es sumamente importante y sobre todo creo que todo nutricionista debería saber qué es la bioimpedancia y sus aplicaciones, ¿no? Porque la verdad es que es muy útil hoy en día. Ok, gracias, John Freddy. Cuéntanos tú cómo lo usas. Bueno, es cierto y concuerdo con Rafa en este caso, es que es bastante complejo cuando únicamente nos basamos en un índice de masa corporal, es decir, que nos basamos solamente en el peso y la talla, mientras que nos quedan muchísimos datos por fuera. Incluso a pesar de que tenemos diferentes tipos de intervenciones, por ejemplo, la toma de pliegues cutáneos y demás, no nos agiliza a veces mucho en el momento de la consulta. Por eso, precisamente, cuando hablamos de bioimpedancia, nos aporta, en este caso, una distribución corporal o incluso hasta de macro, micronutrientes y demás indicadores, con lo cual nosotros podemos llegar a tener mejores objetivos o a plantear mejores objetivos de frente a la consulta nutricional. A fin de cuentas, me parece que es una muy buena herramienta porque en muy pocos minutos, incluso podría decir que segundos, tienes, digamos, todas las respuestas que podría llegarte a tomar solamente en toma de pliegues, aproximadamente unos 25 o 30 minutos. Mientras que en este caso, obviamente, se nos agiliza muchísimo la consulta y obviamente nos mejora los objetivos nutricionales. Bueno, una pregunta para ambos igual, puede contestar el que quiera primero. Y bueno, ¿por qué no le contamos a la gente cuáles son los procesos que se llevan a cabo dentro de una consulta nutricional? Y dentro de esos procesos, ¿cuál es el uso que se le da a la bioimpedancia? Rafa o John, el que quiera contestar primero. Bueno, en la consulta nutricional nosotros lo recalcamos una historia clínica, también una historia clínica nutricia, y realmente nosotros vamos haciendo conexión con la bioimpedancia. Después bueno, en mi caso por lo menos, de tomar la historia clínica nutricia del paciente, de ver otros antecedentes, nosotros ya después tomamos la bioimpedancia y lo podemos correlacionar, todos los valores, los indicadores que nos da la bioimpedancia con la historia clínica nutricia y poder dar mejor, así, un mejor diagnóstico nutricional y sobre todo un mejor abordaje nutricional. John Freddy. Concuerdo perfectamente. En este caso, pues digamos que el abordaje siempre se hace, digamos, con una buena toma de antropometría. Entonces, en este caso, por lo menos, una muy buena toma de peso, una muy buena toma de talla. Y obviamente todo esto lo podemos incluir dentro de nuestra bioimpedancia para tener análisis más exactos. Adicional, también se corrobora, como bien le está diciendo Rafa, con análisis bioquímicos, historia clínica y, por supuesto, pues análisis físicos. Además de que es completamente necesaria una anamnesis alimentaria. Esta incluso nos termina, digamos, como de corroborar si lo que nos está saliendo en esta bioimpedancia, el resultado de la bioimpedancia, nos puede estar dando, digamos, como una respuesta firme o fehaciente de si el paciente sí está llevando o no a cabo el plan nutricional que yo le estoy enviando. Esto, por ejemplo, cuando hablamos de controles. Ok. ¿Por qué no le comparten a la gente las experiencias con algún caso específico de lo que ustedes hacen en la consulta? Y antes de ir con eso, Rafa, ¿tú solamente haces consulta en privada o también trabajas en hospitales con la bioimpedancia? No, probablemente en consulta privada. Con mi impedancia solamente en consulta privada. Ya que la verdad es que en hospitales es bien difícil poder aplicar, por lo menos en el caso de mi país, todo el proceso de impedancia. Es un poquito complicado por algunas cositas ahí, pero sí se utiliza bastante en lo que es consulta privada. Ok. John, en el caso tuyo, ¿tú has llegado a usar la bioimpedancia en la consulta externa o por remisión de otro profesional cuando trabajas en clínicas? Consideraría que solamente una vez y fue en este caso más por ensayo, ¿cierto? Además por decir, bueno, venga y revisamos si es o no pertinente y qué tan buen uso se puede dar. Aunque obviamente el uso de dispositivos médicos dentro de por ejemplo, de las unidades de cuidados intensivos, donde fue que hicimos la prueba, fue bastante complejo, más digamos por los permisos propios de la clínica. Pero a partir de ahí, los resultados son supremamente buenos, o por lo menos al intensivista y a mí nos gustaron mucho. Ok, chicos, entonces, ¿por qué no compartimos con
la gente que nos acompaña hoy, ¿cuáles son los indicadores que más usan? John, inicia tú. Ok, ¿les parece entonces si comparto mi presentación? Por favor, John. Listo, claro que sí. Bueno, muy bien, me cuentan por favor si la están viendo. Sí. Muy bien, muchas gracias. Ahora, en este caso, los usos de la bioimpedancia en la consulta nutricional. Tengamos en cuenta primero cuáles son los pasos al momento de una valoración o de una intervención. Por supuesto, necesitamos una valoración del estado nutricional en el cual podamos decir, bueno, es que el paciente, como lo decíamos hace un rato, tenemos una estimación del peso, ojalá en este caso una toma del peso si es posible, si el paciente por lo menos se puede parar y demás. Igual, una toma de peso, una toma de talla y obviamente un cribado nutricional. Recordamos que el cribado nos va a dar la estimación del riesgo. A partir de ahí tenemos unos datos, unos análisis y por supuesto necesitamos en ese caso una interpretación científica. Para eso es que estamos los nutricionistas dietistas. En esa valoración del estado nutricional es donde empieza de primera parte la toma de la bioimpedancia, porque este nos va a dar el estado nutricional actual del paciente. Entonces, obviamente en este caso, ahí vamos a tener con muchísima mayor objetividad un diagnóstico nutricional. Un diagnóstico basado no solamente en el peso y en la talla, que como Rafa lo estaba diciendo ahorita, es bastante complejo poder asegurar que un paciente lo estamos tratando bien solamente por su peso y por su talla. En este caso estaríamos segmentando paso por paso cada uno de sus intervenciones. Posterior a que tengamos ese diagnóstico, obviamente tenemos una identificación a partir de ahí vamos entonces a tener una intervención nutricional, con lo cual vamos a tener los objetivos o a plantear los objetivos que queremos con este paciente, obviamente ejecutar un plan de acción y por supuesto que el paciente se nos vaya para la casa, obviamente con educación nutricional, con una muy buena intervención y que por supuesto esperamos que sea bastante juicioso de manera ambulatoria en caso tal de que sea ambulatorio y que como cuarto paso o como último sería la monitorización o seguimiento. En este caso les voy a contar en el primer y cuarto paso, me parece que son los más importantes de la utilización de la bioimpedancia, porque en el primero nos va a dar una imagen de ingreso, es decir, nos va a decir, aquí te llega un paciente con estas características según la bioimpedancia. Y en el cuarto paso, que sería la monitorización, es decir, cuando el paciente nos regresa a una consulta, necesitamos nuevamente tomar bioimpedancia. ¿Para qué? Para ver si sus índices han mejorado o no. En ese caso, ¿cuáles índices? Podemos hablar, por ejemplo, de su ángulo de fase, podemos hablar, por ejemplo, de su índice de resistencia, incluso de qué cantidad de masa muscular o masa grasa me ha ganado o perdido según sean los objetivos planteados en el paso 3. Muy bien. Entonces, en este caso, incluso como lo habíamos planteado, tenemos diferentes tipos de intervenciones, ¿cierto? A diferentes tipos de situaciones. Podemos estar hablando de un paciente en consulta externa, como lo hemos manejado Rafa y yo, también en hospitalización, o como les cuento que en algún caso lo llegamos a utilizar una vez en unidad de cuidado crítico. En cualquiera de ellos, obviamente, la bioimpedancia puede ser de gran ayuda. Por ejemplo, en consulta externa, pues por supuesto vas a tener presente, digamos, si no estamos hablando de una enfermedad crónica, sino, por ejemplo, de una obesidad, una simple obesidad, entre comillas simple, saben que lleva o conlleva diferentes tipos de situaciones, pero que en este caso, por supuesto, vamos a tener un porcentaje de grasa, un porcentaje de masa, vamos a tener incluso agua o hidratación. Y si esto lo llevamos, por ejemplo, a hospitalización, que digamos ya es donde los pacientes están un poco más críticos, vamos a encontrar intervenciones completamente diferentes, es decir, si la salud celular está bien o no, qué tal está la hidratación de ese paciente, si está sobre o por el contrario está deshidratado. Incluso nos puede ser bastante útil en paciente con enfermedad renal o paciente oncológico. De igual manera, también lo podemos utilizar dentro de la unidad de cuidado crítico. Es decir, ahí podemos incluso estar evaluando, por ejemplo, los ángulos de fase, saber si en realidad las intervenciones que tanto el intensivista como en este caso el nutricionista clínico que están haciendo están funcionando de manera adecuada o no. Obviamente en este caso podemos hacer diferentes tipos de evaluaciones, pero la bioimpedancia, aparte de ser una de las más ágiles o de las más rápidas, tiende a ser una de las más precisas. Para eso, entonces, en este caso, pues les cuento que, como saben, la composición del cuerpo viene, en este caso, por supuesto, algunos minerales, pues carbono, hidrógeno, por supuesto.
Obviamente también vamos a tener una gran cantidad de agua, lípidos, proteínas, grasas, claro que sí, tejido adiposo, hueso, sangre, ¿cierto? Y obviamente masa muscular, músculo esquelético, y esto obviamente es la composición corporal general. Para eso precisamente es que tenemos nuestra bioimpedancia, pues como una manera en la cual podamos tener una clasificación más sencilla de lo que nuestro paciente nos demuestra. Por ejemplo, aquí tenemos 3 tipos de diana. Este es incluso el resultado que nos arroja el pedanciómetro. ¿Por qué? Ay, Hola, ¿alguna pregunta por ahora? No, ok. Entonces, como ven, estos son 3 tipos de dianas, o mejor dicho, son 3 pacientes diferentes, ¿cierto? Lo que pasa es que aquí les traigo 3 ejemplos. Entonces, como ven, tenemos un paciente con una gran cantidad de masa grasa, vea que incluso es fácil de identificar con este tipo de diana, porque me muestra dónde está cada uno de los puntos. O sea, cómo está su masa muscular, su índice de masa muscular, su masa grasa, cómo está su equilibrio hídrico, es decir, qué cantidad de hidratación con y sin grasa, y el esqueleto. O en este caso, pues digamos como material óseo sobre todo. Además de que nos dice qué cantidad en exceso podría tener de masa grasa o de material grasa, y por ejemplo también nos arroja la cantidad de hidratación que tenga o no. Por ejemplo, en este caso con volumen hídrico. Ahora, como ven en la diana del centro, aquí vamos a tener un paciente que está prácticamente normal en todos sus ámbitos. Lo único que le queda haciendo falta sería más o menos como 600 mililitros de agua, según me dice el volumen hídrico. Pero como ven, es mucho más fácil para nosotros poder interpretar datos y a partir de acá hacer toma de decisiones. Lo mismo en este caso con la diana que tenemos a mano derecha, en la cual vamos a ver que tiene una sobrehidratación, por ejemplo, una gran masa muscular, pero que tanto el músculo como esqueleto, parte esquelética, están de manera adecuada. Entonces, como ven, incluso a pesar de que el índice de masa corporal está elevado, pero si es un paciente que posiblemente se sobrehidratado. Muy bien. Incluso son ejemplos de cómo a nosotros nos arroja la diana el bioimpedanciómetro, y afortunadamente es supremamente rápido. O sea, en menos de 30 segundos podemos tener el resultado directamente conectado ya sea a su teléfono o a su sistema, en este caso de computador, si tienen una red Bluetooth. Aquí les traigo un ejemplo. Una mujer de 57 años que mide 1,63, pesa 110 kilogramos, ¿cierto? Vamos a colocar el contexto de esta paciente. Esta paciente es una paciente con EPOC, como ven, es una paciente obesa. Ese EPOC es porque ya lleva muchísimos años cocinando en leña y pues digamos ya con el paso del tiempo no fue capaz de acostumbrarse, digamos, a otro tipo de tipos de cocción. Entonces, claro, todo el tiempo ha tenido, digamos, diferentes dificultades con ello. Como ven, aquí lo único que yo hice fue ingresar tanto la edad, el nivel de actividad, es decir, si hace buena actividad física o no. Pero como ven, en este caso no es que sea una paciente con la cual tenga grandes cantidades de actividad física, y su índice de masa corporal nos lo corrobora, en este caso con un 41.4 kilogramos metros cuadrados. Cuando tomamos la bioimpedancia me resultan estos dos, sobre todo estos dos que tengo enmarcados en la parte de abajo, el ángulo de fase y el índice de resistencia. En este caso el índice de resistencia debería ser ojalá menor a 0.8, pero como ven, en este caso está por encima, 0.866. Y el ángulo de fase para mujeres, por ejemplo, debería ser entre 6 y 6.5. Como ven, lo tienen muy bajito. Este ángulo de fase incluso nos habla acerca de la cronicidad propia de la enfermedad o de la vitalidad o no de las células. Entonces, aquí solamente con una entrega de lo que me hace el bioimpedanciómetro, yo ya tengo una idea, incluso todavía sin mirar la diana. Ahora, esto también hace parte de lo que me muestra el bioimpedanciómetro. No solamente es la diana que les mostré al principio como ejemplo, sino que en este caso me muestra, por ejemplo, cuál es la masa celular activa. ¿Cuánta masa celular activa me le está faltando, por ejemplo, a mi paciente? En este caso hay un déficit de 1.64 kilogramos de masa celular activa y que lastimosamente en este caso eso es hidratación intracelular, ¿cierto? Agua intracelular. El agua intracelular está muy bajita, por lo cual aquí podemos tener obviamente algunos problemas celulares, es decir, hay una enfermedad activa. También tenemos entonces la masa de proteína metabólica, que en este caso estaría normal. Y también nos arroja en este caso, por ejemplo, qué grasa bruta tiene. Como ven, tiene más de 24,6
24,8 kilogramos de diferencia teórica, un valor calculado, imagínense. De este caso de masa de grasa bruta, es una paciente de 110 kilos y estamos hablando de que prácticamente la mitad de su peso es grasa, ¿cierto? Y también tenemos una masa sin grasa, en el cual, pues, sin grasa, nos quiere decir es que ahí también nos está contando no solamente músculo, sino parte, por ejemplo, esquelética. Estamos hablando de un 52,53 kilogramos. Muy bien. John Freddy, yo quisiera Hola. que te dieras un momentico, que quiero recalcar algo frente al caso que nos estás presentando el día de hoy. Ok. Básicamente no, en el otro, el ángulo de fase y el IR, que es un tema que hemos repetido reiterativamente en los webinares y creo que es fundamental volverlo a reiterar. Recuerden que el ángulo de fase es un indicador que no depende de los algoritmos de peso y agua. Es decir, que el aparato, al menos el que aquí normalmente estamos hablando, lo toma de manera directa en 44 nanosegundos. ¿Por qué es importante este dato y que no tiene ninguna relación con el agua? Porque está tomando directamente la salud de la membrana celular. Y recuerden que el IR, que es el índice de impedancia, normalmente lo que nos está hablando, como decía John Freddy, es de la integridad celular y de inflamación celular. Pero recuerden que el ángulo de fase es predictor de estado nutricional, es predictor además de masa celular corporal y que la masa celular corporal contiene de alguna manera también la proteína metabólica. Entonces, pasa la siguiente. Miren que normalmente también hemos dicho que a mayor ángulo de fase, menor IR. Significa que entre más saludable esté la célula, pues van a haber unos niveles que sean menor índice de impedancia, mayor ángulo de fase. Pero cuando una persona como esta, que nos está mostrando el profesional John, pues, o el compañero, básicamente lo que nos está es reiterando lo que dice la norma, y es que a mayor ángulo de fase, menor IR, o a menor ángulo de fase, mayor IR. Y que adicional a eso, cuando estamos diciendo que el ángulo de fase es predictor de la masa celular corporal, tiene un ángulo de fase bajito para su edad, pero también tiene una masa celular corporal muy bajita. Recuerden que cuando hablamos de masa celular corporal, estamos hablando de todas las células que tiene el cuerpo que no son adiposas, ¿cierto? Eso es fundamental porque lo que nos está hablando es de la capacidad metabólica que tiene la persona. Y si una persona tiene menor cantidad de células de las que debería de tener, pues tiene problemas metabólicos. En este caso, como tiene tanto peso graso, pues efectivamente tiene mayor cantidad de células adiposas y por eso tiene menor cantidad de células no adiposas. Continúa, John, qué pena la interrupción, pero me parecía muy importante aclarar. No, por el contrario, Gildardo, muchísimas gracias. Ahora, como ven, también nos muestra la masa, ya incluso lo hemos revisado, masa grasa bruta y masa sin grasa, y también nos calcula entonces en este caso el agua total. También el agua intra y extracelular y la hidratación, ¿cierto? Hidratación en este caso, obviamente sin célula grasa. Recordemos que la célula grasa tiene, si acaso, un 20% de agua, ¿cierto? O sea, si acaso el adipocito, si acaso tiene un 20%, entre un 10 y un 20% de agua. Este incluso nos va a dar, por ejemplo, en este caso, entre el agua total, si nos está faltando o no nos está faltando una hidratación, ¿cierto? Como ven, incluso hidratación sin grasa nos estarían haciendo falta, como para un trabajo metabólico adecuado, prácticamente 4 litros 100, ¿cierto? Entonces, acá obviamente revisemos, por ejemplo, lo que es el agua intra y extracelular. Como ven, intracelular incluso está un poco disminuida, como lo veíamos, por ejemplo, en este caso, ¿cierto? O sea, esto es agua intracelular, estaríamos hablando de 20,8, pero está digamos, en un proceso en el cual es necesario tomar bastante cuidado o parte, sobre todo en el aporte de micronutrientes al momento de la intervención nutricional, para evitar afectar un poco más esa homeostasis o esa agua intracelular. Muy bien, nos muestra también acerca del metabolismo basal, cuántas kilocalorías requiere ese organismo, en este caso este paciente, para sobrevivir. Y aparte de eso, también me va a mostrar las necesidades energéticas calculadas. Tengan en cuenta que estas necesidades energéticas están basadas en el peso actual. Es decir, este no es
lo que nos va a sacar un plan nutricional. Esto sí tratemos de dejarlo bastante claro. ¿Por qué? Porque obviamente él me está diciendo, según su actividad física, la de la paciente, me está diciendo qué cantidad de calorías requiere para continuar exactamente con el mismo proceso metabólico. A partir de acá es donde podemos nosotros tomar decisiones, sobre todo en consulta externa. Si decimos, si con 2.000, casi 2.200 calorías, la paciente me va a mantener el mismo peso, lo primero que yo debo hacer es, ojalá en este caso, una restricción calórica si mi objetivo es que baje de peso, ¿cierto? Esa es una de las posibilidades que tenemos con este tipo de implementos. Entonces, claro, a manera de bioimpedancia nos va a decir, por ejemplo, cuántas calorías o cuánta energía requiere ese organismo para vivir. Es decir, tratemos, por supuesto, de que entre las restricciones que se hagan, no tengamos restricciones por debajo de ese metabolismo basal, ¿cierto? Porque obviamente vamos a llevar al cuerpo o al organismo, en este caso, lo vamos a llevar a un estado, digamos, de un catabolismo, no necesariamente de un catabolismo, pero sí en el cual tengamos diferentes rutas metabólicas para poder alcanzar al menos el cómo vivir. Mientras que si comenzamos con unas restricciones calóricas con las cuales la paciente y usted como profesional en nutrición se sienta cómodo, podemos obviamente alcanzar unos muy buenos objetivos sin necesidad, obviamente, de tener restricciones demasiado altas. Bueno, hasta acá tengo precisamente la intervención que le hicimos precisamente a esta paciente de 57 años con EPOC y con diversas comorbilidades. Cuéntame, Gerardo, ¿tienes alguna opinión? No, gracias, John. Yo creo que ahorita si la gente tiene alguna pregunta, pues nos irá contando. Muchas gracias. Doctor Rafa, ¿usted nos puede contar usted cómo usa y qué indicadores usa, por favor? Sí, claro. Voy a compartir un poquito mi pantalla. Bien, entonces, rápidamente, pues, la impedancia entonces concurre a una corriente eléctrica. Esto es importante saberlo porque a veces los nutricionistas no saben qué es la toma de impedancia, en qué consiste. Entonces, la impedancia es una técnica que se usa para medir la composición corporal a través de conducción eléctrica de baja a alta intensidad. ¿Por qué es importante en la consulta nutricional? Bueno, como antes yo lo había hablado, hay métodos tradicionales que actualmente se utilizan y los médicos lo utilizan constantemente y sacan diagnósticos con métodos tradicionales. Ahora, ¿cuáles son estos métodos funcionales? La bioimpedancia eléctrica y sobre todo multifrecuencia, la dinamometría, ultrasonido muscular, que está mucho en agua, inclusive en unidad de cuidados intensivos, para valorar también el estado nutricional de los pacientes. Otra cosa que quiero compartir con ustedes es que hay diferentes equipos, y esto es una controversia, y me lo han preguntado y me han escrito cuál es la diferencia de este equipo y el que vos tenés o el que estás usando. Entonces ya les explico, y hice esta pequeña gráfica. Estos equipos que están acá, que son unas maquinitas que las podemos encontrar en tiendas online, en el extranjero, inclusive aquí dentro del país, son equipos de monofrecuencia, es decir, que emiten solo una frecuencia de 50 kHz, mientras que el equipo del BioDXpert tiene una multifrecuencia que va de 1 hasta 1000 kHz. Y la diferencia va entre uno tiene ángulo de fase, otro no lo da. No, el monofrecuencia no puede calcular agua ni intra ni extracelular, tampoco la masa celular activa, que es importante, como estaban comentando, y no es un analizador de grado médico ni menos investigativo, mientras que el BioDXpert sí. Entonces con el BioDXpert tenemos que es multifrecuencia, que calcula el ángulo de fase, que podemos usar el agua intracelular, la masa celular activa, y es un analizador completo. Rafa, déjame, porque quiero complementar algo que me parece muy importante lo que estás diciendo. Miren, ahí hay 3 equipos básicos que se usan, pero hay otras 3 características que Rafa no nos contó, que por eso lo quiero complementar, y es que, miren, el aparato que aparece en la pantalla se llama monofrecuencia precisamente porque la electricidad pasa de una mano a otra. Entonces, este aparato que está ahí, pues no solamente es monofrecuencia, monoalgoritmo, sino que adicional a eso solamente nos toma los datos de la parte superior. Eso cuando tenemos una obesidad, por ejemplo, ginecoide, pues efectivamente lo que hace es que subvalora la grasa. Y en el caso de las básculas de bioimpedancia de piso, son pie-pie.
Eso hace también que subvaloremos la grasa, porque él lo que hace es que calcula la grasa que está en los pies o en la parte inferior del cuerpo, la multiplica por 2 y lo que hay también es una subvaloración de la grasa corporal. Y hay un elemento que también coloca Rafa ahí, el tema de multifrecuencia. Hay otro elemento que tiene el Biodiesper que es monoalgoritmo, es multialgoritmo. Los equipos que están a la izquierda son monoalgoritmo, es decir, pasan la electricidad de un punto A a un punto B, miden la resistencia y la reactancia y con una sola fórmula calculan en agua y a partir del cálculo del agua calculan los demás componentes corporales. El Biodiesper o todos los equipos de Aminogram lo que hacen es que calculan el agua y a partir del agua y otros algoritmos calculan los demás componentes corporales y otras referencias. Era eso que quería complementarte, mi querido Rafa. Continúa, sí. Por favor, qué pena. Ok, perfecto. Entonces, y les voy a presentar este caso de paciente rapidito para no quitar mucho tiempo. Una paciente femenino de 53 años de edad con un diagnóstico de fibromialgia, ya presenta prediabetes, también salió de COVID, entonces ya actualmente tiene síndrome post-COVID y presenta obesidad. Entonces, en la primera consulta, pues nos refiere que presenta mucho dolor, claro, por la fibromialgia, porque está sin tratamiento inclusive, porque no haya asistido con su médico. Presenta mucha ansiedad, fatiga, estrés y sobre todo un descontrol metabólico que estuvimos observando. A un mes de intervención nutricional, mejorando su estado funcional, que eso es clave. O sea, como nutricionista les quiero compartir que valoremos funcionalmente el paciente, no valoremos el peso, valoremos la funcionalidad, porque somos unos seres que funcionan a través de sistemas. Entonces, no solo nos enfaticemos en el peso, y eso lo recalco porque en mi país la verdad es que tristemente todo es conforme el peso y no la funcionalidad del paciente. Entonces, ella dice que el dolor ya de 10 lo tiene 7 y tiene mejor movilidad, tiene pérdida de grasa corporal que vamos a ver con los indicadores y sobre todo tiene control de metas de glucosa y tiene menos fatiga. Entonces, esto es que nos presenta, voy a poner aquí láser. Entonces, sobre todo, como decía John, entonces el ángulo de fase lo tiene ella en 5.9. A mí me gusta el equipo porque realmente podemos calcular, el equipo calcula el ángulo de fase y esto es un pronóstico y la evolución de, sobre todo del estado nutricional en varios pacientes con diferentes enfermedades. Entonces, el sexo femenino con actividad física baja, como esta paciente de 52 años, su ángulo de fase debería andar de 5.5 a 6.5. Entonces, ella más o menos lo anda, podríamos decir, estable. Pero la relación, el ratio IR, está un poquito elevada, lo tienen 0.83, y esto podría decir entonces que está un proceso de inflamación. Lo podemos correlacionar, como bien lo había dicho, porque ella tiene fibromialgia y está sin el tratamiento, no asiste actualmente con el médico reumatólogo. Entonces, y se tenía activación del dolor. Entonces, lo podemos ir correlacionando todo. Por eso le decía que nos relacionamos con la historia clínica nutricia y con todos los datos o los valores que nos da la toma de impedancia. Y entonces esta la diana, como explicaba John, ¿verdad? Entonces también nos tira, y en este caso ella tiene una hidratación, pues está mal hidratada porque está saliendo de un síndrome post-COVID que tuvo una deshidratación por la fiebre. Entonces tiene elevada la masa grasa, pero su esqueleto está bien, en buenas condiciones, su músculo está muy bien, y obviamente el índice de masa corporal yo siempre lo correlaciono siempre y cuando esté su masa grasa elevada. Nunca lo tomo importancia el índice de masa corporal siempre y cuando me tome el valor de la masa grasa. Y entonces estos son los indicadores que me gusta a mí siempre ver, que es la masa muscular esquelética de los miembros, porque entre menos masa muscular esquelética de los miembros, sobre todo en pacientes ya mayores, significa que podríamos andar en riesgo de presarcopenia o sarcopenia. Entonces siempre me gusta a mí valorar, yo valoro los indicadores, depende del tipo de paciente. A veces todos son de una manera integral, todos son excelentes, pero depende, yo los voy seleccionando, depende de la patología y depende del paciente. Entonces tenemos masa grasa bruta, en este caso pues ya tiene un exceso, una diferencia teórica de 17.80 kilogramos. Y una masa muscular esquelética pues está estable, por así decirlo, y sobre todo con una persona ya de edad y siendo mujer, su contenido mineraloso es muy importante saberlo, y entonces está adecuado, está en rango aceptable. Por consiguiente, la intervención nutricional que nosotros le dimos, ya pasamos a adaptar el monitoreo.
Entonces, en este caso ya perdió 2 kilos, pero de los 2 kilos realmente, ¿qué es? La mayoría de los 2 kilos, podemos apreciar acá que eso es algo excelente que tiene el BioDexpert, es que la mayoría de los 2 kilos, punto 90 y algo, fue en agua y después fue masa grasa y un poquito de masa seca. Eso es normal cuando uno tiene la pérdida de peso porque no pierde solo grasa. Comúnmente pierde a veces mayor agua y se tiene que hacer mayor grasa, tejido grasa y un poquito de masa muscular en diferentes casos. Entonces, esta es la evolución y con esto me quiero recalcar que no solo nos enfaticemos en el peso. Si no tuviéramos la toma de bioimpedancia, podríamos pensar que los 2 kilogramos fueron completamente de grasa, pero no fue así, sino que fue un poquito más de agua y sobre todo los segundos fue grasa. En la otra tengo un pequeño caso de un paciente con remisión de cáncer pancreático y entonces también hicimos análisis de dinamometría y presentaba pérdida de la fuerza muscular y tenía riesgo de sarcopenia. ¿Cómo lo valoramos el riesgo de sarcopenia? Bueno, con el análisis de bioimpedancia multifrecuencia y nos da este índice, que ella lo tiene en 5.61. Y entonces nos vamos acá y cómo diagnosticamos baja musculatura, o podemos decir que un paciente está en riesgo de sarcopenia, presarcopenia o sarcopenia, y nos da que el índice de masa muscular apendicular esquelética para mujeres sería inferior a 5.25, y ella lo tiene en 5.61, ya casi llegando a los valores inferiores, y presentando dinapenia, que es la pérdida de la fuerza muscular. Entonces ya podemos decir nosotros que tenemos que hacer una intervención adecuada y a esta paciente, sobre todo con cáncer, con remisión de cáncer pancreático, hace ciclismo, hace 2 horas de ciclismo y entonces la verdad es que se le hizo una intervención, se le hizo una prescripción de suplementación dependiendo de su caso. Otra cosa importante es que son los criterios clínicos, y esto sobre todo en el área hospitalaria nos puede ayudar mucho. Y la desnutrición se diagnostica, son los criterios clínicos bajo un criterio fenotípico y un criterio etiológico. Y en criterio fenotípico podemos decir la reducción de la masa muscular. ¿Y qué nos dicen los criterios clínicos? Que puede ser por técnicas validadas por composición corporal, sobre todo en bioimpedancia multifrecuencia con multialgoritmo. Y sobre todo también podemos ver el lado de inflamación que nos puede también dar el ratio IR, que también nos puede brindar el BioDexpert. Y entonces acá como les digo que el peso no lo es todo, porque también tengo a este paciente que subió 3.10 kilogramos y se asustó, pero realmente subió y lo que subió, que era 1.59, fue más agua y después subió un poquito de grasa y subió un poquito de masa seca. Entonces realmente el peso no es todo porque él pensaba que había subido los 3 kilogramos completamente en grasa y no fue así. Entonces por eso tenemos que la bioimpedancia nos sirve y es muy versátil y dinámica para poder ver nosotros cómo va la intervención, si el paciente se está pegando o no se está pegando y poder volver a hacer un tipo de estrategia. Y a mí me gusta mucho el ángulo de fase porque el ángulo de fase es un indicador de la integridad celular y se ha sugerido como un indicador del estado nutricional. ¿Y cuando aumentamos un ángulo de fase? Cuando hay un incremento de la masa muscular, cuando también hay una alimentación adecuada, cuando no tenemos edema y cuando también es importante que las personas no creen que descansar de 6 a 8 horas es ideal. Si nosotros tenemos nuestro descanso es inadecuado, menos de 6 horas, también nuestros ángulos de fase van a caer. Posiblemente van a caer. Y cuando nosotros dormimos lo adecuado de 6 a 8 horas, nuestro ángulo de fase también va a aumentar. Entonces, nuestro ángulo de fase es disminuir cuando tenemos todo lo que es un desgaste muscular, que puede ser presarcopenia, sarcopenia, tenemos malnutrición, hay edema y sobre todo en atletas cuando entrenamos o hay sobreentrenamiento. Y esto me parece importante porque el ángulo de fase, que le tenemos que dar mucha importancia, la nutrición juega muy importante. Está este artículo que dice de que nos puede servir mucho para medir la metainflamación. La metainflamación no es más que la inflamación de bajo grado que los pacientes con obesidad, la mayoría tienen, y ellos dicen que hay un corte, entonces en análisis encontramos que para en hombres con un ángulo de fase de 5.5 menor a este valor, posiblemente pacientes tengan una inflamación de baja cronicidad o metainflamación.
y que este estudio lo correlacionaron con los niveles de PCR. Entonces realmente estamos viendo que el ángulo de fase hoy en día se está estudiando cada día más para ver la valoración nutricional y para poder intervenir. Y sobre todo también los nutrientes, la alimentación. Cómo nos alimentamos influye en nuestro ángulo de fase. En esto se asoció que el ángulo de fase, de una manera positiva con una dieta estilo mediterránea. Y entonces los nutrientes realmente influyen, lo que comemos, influyen en el valor del ángulo de fase. Y esto es sobre todo porque la dieta mediterránea es alta en omega 3, en aceite de oliva, y entonces eso también ayuda a que la membrana celular esté saludable. Obviamente, cuando tenemos una membrana celular saludable, el ángulo de fase va a aumentar. Y también tenemos ahorita que estamos en tiempos de COVID, y nos dice que un ángulo de fase va menor a 3.95, independientemente de su sexo, del IMC y su edad, nos puede dar un riesgo de mortalidad. También tenemos que acaba de salir, estos son recientes, y que nos dice que los valores bajos del ángulo de fase podrían ser un predictor de mortalidad en 60 días en pacientes críticamente enfermos por COVID-19, y que este marcador biológico podría incorporarse como parte de la evaluación y el riesgo nutricional y de mortalidad en esta población. Y entonces nos da que un ángulo de fase menor en 3.85 mujeres y menor a 5.25 en hombres sean los rangos que nos pueden dar este tipo de mortalidad, y sobre todo en estos pacientes nos dice el artículo que tendríamos que dar una intervención nutricional. Y bueno, en mi caso, solo rapidito les quiero dar este mensaje final, que la valoración de la composición corporal por bioimpedancia multifrecuencia es útil para el profesional de la nutrición para poder valorar el estado nutricional del paciente y sobre todo poder intervenir. Y que el ángulo de fase, la masa muscular y todos los indicadores que nos da el BioDexpert nos pueden dar y nos pueden ser de mucha importancia para valorar la nutrición, el estado nutricional, perdón. Y recordar sobre todo que el peso no lo es todo y que no es un indicador fiable. Muchas gracias, Rafa, por la presentación. Yo me voy a tomar la molestia de hacer dos cosas. Lo primero es que es muy importante para todos tener claridad en varias cosas. Lo primero es que todo aquello que ustedes quieran saber de bioimpedancia lo pueden encontrar en la página de Aminogram. Se las voy a mostrar rápidamente para que ustedes sepan de qué les estoy hablando. Entonces, ¿me dicen si están viendo la pantalla, por favor? Bueno, si ustedes van a aminogram.com, van a poder encontrar donde dice bioimpedancia, van a encontrar toda la información técnica, como decía Rafa ahorita, la importancia de conocer qué es, cuál es el fundamento, cuáles son las mediciones y las posiciones, la importancia de la monofrecuencia y la multifrecuencia, y lo van a poder encontrar en la página con videos interactivos, inclusive aquello que estamos hablando de la posibilidad de mano, pie, así que pueden encontrar absolutamente todo lo que requieran sobre los fundamentos de la bioimpedancia y esos elementos que hemos estado hablando en el software. Y también lo pueden hacer por cada una de sus disciplinas. Si están hablando de medicina, de deporte, de bienestar o de nutrición, ahí van a encontrar. Además de que van a encontrar en la Aminogram Academy, que también está en la plataforma, van a encontrar casos, van a encontrar publicaciones. Estamos esperando que podamos poner en esa misma plataforma investigaciones, y eso pues es un asunto que estamos en construcción. Entonces ahí pueden encontrar todo lo que ustedes quieran. Eso es lo primero que les quiero mostrar. Y lo segundo es, como estamos hablando de consulta, quiero hacer referencia de un tema muy importante que es el software. Denme en 5 segundos, yo lo reviso porque me toca cambiar la pestaña que tengo abierta aquí para poderla compartir. Entonces, a lo que voy con el software es que es muy importante no solamente tener un buen equipo, sino un respaldo tecnológico frente a ese proceso. Para los que nunca han usado el BioDexpert, el BioDexpert funciona a través de una plataforma, un software en línea que se actualiza de manera permanente, pero también por un medio de una app donde usted lo pueden descargar en cualquier aplicación móvil. Ese app ustedes diligencian los datos de peso, estatura, género, nivel de actividad,
nombre, apellidos, fecha de nacimiento. Si es mujer, les pide el tamaño de la copa. Recuerden que ahí acumulamos grasa y es importante. Después de haber metido los datos, se toma la bioimpedancia, se da a sincronizar. Cuando se sincroniza, se demora 14 minutos en tomar la medida y alrededor de unos 10 segundos en sincronizar la medida. Y en menos de 25 segundos ustedes tienen la información en el software. ¿Qué información está en el software? Entonces, en términos generales, cuando yo estoy hablando de consulta externa como nutricionista, para mí es muy importante contar con una herramienta donde yo pueda visualizar todos mis pacientes. Pero además de eso, que los pacientes puedan tener acceso a la información y yo se las pueda enviar sin gastar absolutamente nada de papel y de hojas. Este software tiene varias cosas que me parecen muy interesantes para nosotros. Primero, que podemos diseñar grupos de pacientes. Entonces, yo, por ejemplo, en mis usos normales de la bioimpedancia, yo tengo, como lo uso de manera para investigar con mis estudiantes, tengo un grupo de deportistas, estudiantes de ciertos niveles, grupos de prueba, pero yo puedo montar, por ejemplo, puedo añadir otro grupo y puedo decirle a ese grupo que lo voy a llamar de obesidad. Entonces creo el grupo de obesidad o de obesos, le doy guardar y puedo decir cuáles son las diferentes maneras. Miren que ya quedó el de obesidad metido en el grupo de obesidad. Entonces yo a los pacientes que haga que sean obesos, yo los puedo enviar para allá. ¿Cómo lo puedo hacer? Puedo hacerlo mediante el app. Abajo me aparece si hay un grupo, no lo puedo elegir. O si después lo elijo una vez que lo clasifique, le doy. En términos generales, entonces eso, miren que aquí lo puse con el número de pacientes porque después eso me permite exportar los datos y hacer informes grupales y demás. Pero adicional a eso me permite tener una visualización y guardar los resultados. Aquí estoy haciendo un asunto que no debería y es mostrar los nombres. Me perdonan porque no lo anonimicé como debería antes de mostrarles. Ese es un asunto que no puede pasar. Entonces, hagamos el ejercicio de que estoy mostrando aquello que no se debe hacer, ¿cierto? Pero les quiero mostrar, por ejemplo, un deportista. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, a este deportista. Me perdonan, insisto, porque ya ellos tienen el consentimiento informado y podemos presentar estos datos. Así que no es algo que estemos haciendo sin necesidad. Estos son deportistas. Este es un deportista, por ejemplo, que es de alto rendimiento, que juega en la selección del departamento de Risaralda del Colombia y que va a participar en los Juegos Nacionales que hacen parte del ciclo deportivo. Entonces, lo que les quiero mostrar es que el software les arroja absolutamente todo, incluyendo los niveles de bioimpedancia que maneja el equipo, que son de 5 a 200. Es Z5, 20, 50, 100 y 200, y el equipo no alcanza sino hasta 200, que es una importante aclaración, porque Rafa tenía ya que llegábamos a 1000, nosotros no llegamos a 1000 sino solamente hasta 200. Cualquier equipo de bioimpedancia que usemos en la consulta les debería demostrar cuánto se demora en recorrer el cuerpo en nanosegundos esa frecuencia, porque esto es la base de la bioimpedancia. Si un equipo no nos muestra eso, es un equipo que no es confiable. Y con base en esta información es que se saca esto. Entonces miren que a pesar de ser una persona que es deportista, tiene un ángulo de fase que es 6,7, que para un deportista es muy bajita, pero adicional a eso tiene un IR que es de 7,97, que es muy alto. Eso puede significar, como Rafa está diciendo, que este paciente está sobreentrenado o que está en un proceso de lesión o de recuperación. Pero adicional a eso, miren que en términos generales, a pesar de todos esos elementos, tiene muy buena masa muscular, la masa grasa está muy bajita porque tiene 3 kilos. Un asunto que es muy importante frente a los procesos que estamos diciendo con la consulta externa es que esto nos permite mostrarle al cliente de manera rápida y efectiva cómo está su proceso. En este caso, este es un deportista que si llega con este porcentaje de grasa, dependiendo de la posición, o si ese porcentaje de grasa es ideal para la posición y el deporte, pues tendríamos que averiguarlo. Recuerden que el software no nos define si el porcentaje de grasa es adecuado para el deporte, solamente lo está comparando para la edad y el género
y para la estatura. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Porque lo que aparece aquí hay que compararlo con tablas específicas por deporte y posición. Y nos saca todo eso. Yo lo que quiero mostrarles es cómo el software les muestra que efectivamente están todos los indicadores que yo puedo estar evaluando, que esto lo puedo hacer con cada paciente, que yo puedo armar como quiera mi consulta dependiendo del tipo de pacientes que yo mire, y que adicional a eso yo puedo hacer, como dice Rafa, el seguimiento. Entonces, en términos generales, este paciente que lo hemos medido 2 veces, como dice Rafa y como Rafa lo mostró, nos permite medir cuáles son los seguimientos que tenemos con ese paciente. Bueno, en este caso parece ser que tengo problemas porque no me lo carga, pero básicamente no me lo está mostrando y no sé por qué. Déjenles muestro otro porque parece ser que fue que le tomamos 2 tomas el mismo día y así no me muestra, no tengo cómo comparar porque no tiene ni diferencias de 5 minutos. Entonces, en términos generales, voy a mostrarles otro. Que básicamente lo que les quiero mostrar es el tema de el historial del paciente en términos de la comparación. Entonces, básicamente lo que hace este software es que te permite, en términos generales en tu consulta, mantener los procesos de actualización, como decía Freddy, de hacer el ejercicio de hacer el ejercicio de atención, seguimiento, tratamiento para acompañar y, como decía Rafa, de determinar si las pérdidas o las ganancias de peso son por agua, masa muscular o masa grasa para tomar las decisiones adecuadas. Bueno, hasta aquí llegamos con el tema de presentación. No sé si Rafa o John quieran decir alguna cosa con eso que acabo de decir o si hay algunas preguntas que tengamos ya por los usuarios. Rafa, no sé si quieres complementar algo de lo que dije, John. No, pues sí, el software es muy versátil, la verdad. Uno puede ir viendo todos los indicadores de una manera muy ágil. La toma es muy sencilla, la verdad. Y a veces los pacientes preguntan si realmente sienten dolor y no sienten dolor, porque cuando uno le dice que son corrientes, piensan que son voltajes. Entonces se asustan, pero no sienten nada realmente. Y a veces dicen, ah, ya terminó, sí, ya terminó. Y entonces muy ágil, la verdad es que para todos los que son en nutrición, especialmente hoy en esta charla que son estudiantes, un profesional que no tiene el equipo, pues la verdad es que es muy útil en la consulta. Hay otra cosa que me parece muy importante, que de pronto es un tema que tiene uno que estar un poquito avesado en la bioimpedancia cuando lo hace. Miren, hay una cosa cuando hacemos consulta nutricional que tenemos que tener en cuenta. No siempre que una persona tenga niveles de ángulo de fase en los valores normales significa que esté normal. Siempre, sobre todo para personas obesas, revisen cómo está la masa muscular, como lo dijo Rafa. Si hay pacientes como ese que vimos ahorita que estén en los límites, siempre tenemos que revisar cómo está la masa muscular esquelética y la masa seca sin grasa. ¿Por qué? Porque puede estar sucediendo que tiene un ángulo de fase y un IR en los límites normales, pero que el porcentaje muscular frente a la masa libre de grasa está por debajo en hombres de 51, en mujeres de 49, y eso indica que tiene un proceso de desnutrición. Entonces, por ejemplo, en el caso que nos está mostrando John, con seguridad tenemos una paciente que tiene una obesidad sarcopénica, ¿cierto? Si yo logro detectar esos elementos, efectivamente tengo que hacer seguimiento y exámenes complementarios. Por ejemplo, normalmente lo que hemos encontrado en consulta es que pacientes que consumen por bajo o tienen bajo consumo de frutas y verduras, y en ese caso de vitaminas y minerales, presentan un bajo nivel de mineral óseo en el examen de bioimpedancia. Pero por sí solo el nivel
bajo en minerales no me dice que tiene osteopenia o osteosíntesis, tiene riesgo y mucho menos podemos hablar de densidad ósea. Recuerden entonces que cuando un paciente normalmente tenemos algunas dudas frente al diagnóstico por los temas que estamos encontrando, es muy importante exámenes complementarios. En el caso de la primera paciente, recuerden que la sarcopenia tiene 3 elementos que se miden, que es la fuerza, la circunferencia muscular del brazo y el tema del grado de obesidad o índice de masa corporal o el porcentaje de grasa. Entonces, si yo estoy diciendo que estoy sospechando sarcopenia, tengo inmediatamente que ir a mirar lo otro. Y en el caso que estemos hablando de osteopenia o osteosíntesis, si eso está bajito, inmediatamente tengo que hablar con el médico tratante o recomendarle al paciente que vaya y haga un DEXA. Me están preguntando qué pueden añadir a los software los pliegues. No, mi querido Juan, es que una cosa es la antropometría y una cosa es la bioimpedancia. Entonces, cuando yo hago antropometría y tomo pliegues de manera directa, esos pliegues se pueden meter en fórmulas matemáticas para hacer el ejercicio. Y no se puede comparar con la bioimpedancia y no se usan con pliegues la bioimpedancia porque es que la bioimpedancia tiene un principio distinto a la antropometría. Recuerda que la bioimpedancia se basa en medir el paso de una corriente eléctrica de un punto A a un punto B. Entonces, no es viable hacer esas comparaciones. También es un tema que me preguntan mucho y me perdonan Rafa y John, y es que si uno es más efectivo que el otro, son complementarios, pero no puedo decir que voy a tomar un dato con antropometría para poder calcular porcentaje de grasa y después le hago seguimiento con bioimpedancia porque los datos no van a concordar. Es decir, a un paciente que le hago bioimpedancia le tengo que hacer seguimiento con bioimpedancia y al paciente que le hice con antropometría, si después tengo para hacerle bioimpedancia, le hago la bioimpedancia, pero el control del porcentaje de grasa se lo tengo que hacer con antropometría porque fue con la manera en que usted inició. Y pueden haber diferencias entre el 5, el 3, el 4%. Recuerden que ninguna manera de hacer evaluación de la composición corporal que no sea disección de cadáveres es confiable al 100%. Es decir, nosotros con bioimpedancia o con antropometría lo que estamos haciendo son aproximaciones. Entonces uno no se puede poner a pelear que cuál es mejor que el otro, simplemente dependiendo del uso que usted le quiera dar y dependiendo de la herramienta, pues úsela. Lo que pasa es que a la antropometría usted para tomarle pliegues a un paciente en una consulta en el mundo que no se puede demorar más de 25 media hora, usted no se puede poner a hacer eso, porque se le va a ir el tiempo tomando pliegues de antropometría. En cambio, la bioimpedancia en consulta externa, en hospitales o privada, que eso significa dinero, tú la tienes en menos de un minuto y tienes como dedicarte a hacer lo que debería hacer un nutricionista, que es dedicarse a hablar con el paciente de cómo va a ser el tratamiento. ¿Y cuáles son las desventajas de este equipo? No sé, Rafa, John, ¿ustedes qué piensan que cuáles pueden ser las desventajas de este equipo? Pues particularmente yo no le veo ninguna. Obviamente pues en este caso yo no he utilizado y no sabría cómo utilizarlo de pronto en paciente amputado, pero de resto no le veo ningún tipo de desventaja. Incluso vi también hay una pregunta acerca de que si es útil en paciente encamado y en cuidado crítico. Sí, es útil e incluso también es muy sencillo de tomar. Eso sí, la persona que apoye la toma del pliegue debe utilizar guante de látex para evitar obviamente en este caso la conducción energética a través de su cuerpo, pero de resto particularmente yo no le veo ninguna desventaja. Rafa. Pues solamente me tocó un caso que el paciente tenía edema en los miembros inferiores, entonces obviamente el grado de inflamación, pues el equipo no podía, los electrodos no podían penetrar en el sitio, ¿no?, de la toma. Entonces, pero de ahí, pues, no, y lo miro muy bien, correcto. Incluso en un paciente encamado, como decía John, se puede tomar siempre y cuando con sus recomendaciones. Ok, gracias. Yo lo que diría es lo siguiente, miren, la bioimpedancia se usa en pacientes críticos no para hacer evaluación de la composición corporal, sino para tomar ángulo de fase y R. Eso es muy importante que quede claro, porque lo que quiero mirar con los pacientes en estado crítico es medir el indicador de riesgo de nutrición y sobrevivencia a la enfermedad.
A mí en un paciente crítico como nutricionista no me debería importar la composición corporal en el momento, porque lo que me interesa es el estado nutricional y evaluar cómo está eso impactando mi tratamiento en ese estado nutricional. Y el indicador más importante en paciente crítico es ángulo de fase. Además de eso, porque un paciente crítico, ¿cómo le calculo el peso y la estatura? Aunque hay algunas tablas y demás, pues eso es muy engorroso. Por el otro lado, las desventajas del equipo. Miren, todos los equipos, dependiendo del uso que usted le quiere dar. Yo voy a hablar más de las ventajas que yo le veo porque realmente le he encontrado pocas desventajas o ninguna. Es portátil, es indoloro. En términos generales, se puede usar las veces que quieran. Recuerden que el DEXA es con cables. Además de eso, es invasivo porque tiene un gel para poder tomarse los rayos X y por lo tanto no se puede tomar sino 1 o 2 veces por semestre. Entonces, en términos generales, la verdad es que este aparato es un aparato práctico. Hay otros en el mercado que pueden ser prácticos o no, pero yo creo que cada uno puede escoger, dependiendo de la comparación de los usos, y encontrarle algún elemento. Yo por ahora, después de 5 años, 6 años de usarlo, no le he encontrado ningún elemento que yo diga esto es un asunto restrictivo. Y la última pregunta, porque ya terminamos, es el instructivo trae las recomendaciones como el uso de marcapasos, algunos medicamentos, embarazo, periodo menstrual. Y el último asunto que quisiera decir es que en términos generales la bioimpedancia no se debería usar para pacientes que tengan prótesis de manos o de pies. Chicos, yo creería que el tiempo se nos agotó. Ustedes saben que como director de la academia siempre soy estricto con el tiempo, así que le voy a dar la palabra a Rafael y a John. No sé, mientras tanto, Fabián me va diciendo si hay alguna pregunta en Facebook o en YouTube para contestarles. Por favor, Rafa, ¿te despides? No, pues nada, la verdad es que fue un placer compartir un poquito con todos ustedes y pues si hay una duda que pues, la pueden hacer, tal vez uno la pueda contestar más adelante y será en otra ocasión, en otros temas, para como siempre seguir compartiendo y también aprender. Ok, John. También, obviamente, para mí ha sido todo un placer compartir parte de la experiencia. Obviamente, les voy a recomendar bastantísimo el uso de impedanciometría al momento de toma de decisiones. Estoy seguro que puede agilizar muchísimo todo tipo de consulta nutricional o intervención nutricional. Ok, yo para terminar simplemente insistir en que el ángulo de fase es una herramienta de mucha utilidad. No se asusten con ella. Es un tema que viene ganando mucha más fuerza todos los días. Pueden encontrar todas las publicaciones y la evidencia científica que ustedes quieran para que hagamos nutrición basada en la evidencia, como nos lo ha mostrado Rafa y yo. Entonces no se asusten con esos indicadores. Solamente sí les pediría que estudien a profundidad ese ejercicio para poderlo usar de manera adecuada. Eso es porque de eso va a depender la vida y el uso que le demos para nuestros pacientes. A todos ustedes, agradecerles como siempre la compañía, el seguimiento, la fidelidad. A los estudiantes agradecerles acompañarles, a los colegas que nos ven en YouTube y en Facebook y a las personas del área de la salud que pues efectivamente estaremos aquí hablando de bioimpedancia y los usos en diferentes disciplinas, así que sigan conectados con nosotros. A Rafael y a John, agradecerles por su tiempo, por su compañía. Les estaré enviando el certificado de asistencia al webinar esta semana que viene. Feliz día para todos. Un abrazo a Fabián y a Cedric en donde quiera que se encuentren en cualquier parte del mundo. Así que feliz día para todos. Muchas gracias por estar conectados. Hasta luego. Recording stop.